Es una enfermedad poligénica, como ustedes pueden ver, hay varios genes. Generalmente las formas, 95% son esporádicas, asociadas al ApoE4, pero hay formas familiares, un 5% asociado a los genes de la presenilina 1 y 2. Cada vez es una pandemia, estamos viendo un aumento en los casos, pero también un aumento en los casos, como se le llama, new onset o de inicio temprano, ¿no? Todos tenemos un profesor, un enfermero, un allegado, un amigo que tempranamente pues comienza con este síndrome amnésico. Por tanto, genera en estos pacientes aún productivos una gran discapacidad social, familiar y queremos, ¿no?, vía estos biomarcadores, tratar de encontrar, vía los ensayos, formas de ayudar a ralentizar la enfermedad. Tiene un impacto muy marcado en la economía, 2.7 billones de dólares se gastan en los cuidados de estos pacientes, alrededor de 5.7 millones de norteamericanos viviendo con demencia y se van a seguir triplicando los casos. Para el 2050 se habla, porque digamos que el principal factor es la edad, es el pago por vivir más, ¿no? Biológicamente vivimos más, envejecer es un problema, entonces los casos se van a seguir triplicando. Afecta más a las mujeres que a los hombres, se ha querido implicar la hipótesis de baja estrogenicidad en la menopausia y eso conlleva un depósito de amiloide en particular sobre las cortezas temporoparietales e insular y una vez se ha diagnosticado, el pronóstico de vida es unos 4 a 8 años en pacientes que tienen comorbilidad, o sea que son cardiópatas, hipertensos, diabéticos. Si es una persona sana, puede durar unos 20 años sin una mortalidad, o sea, la mortalidad a 20 años es más larga. Factores genéticos, ya lo hemos dicho, el ApoE4, la raza, la etnicidad, el sexo, la obesidad. En nosotros los latinoamericanos lo que se ha visto es que es más frecuente en hispanos y en latinos por un tema de poca educación, malnutrición, y estos factores ya se ha visto en lo que se llaman clínicas de memoria que se dedican a seguir exponencialmente a los pacientes, que si uno impacta en esos factores de riesgo, hasta un 10-25% de las demencias pudieran ser prevenibles en lo adelante. Algunas citas hablan de hasta un 40% de probabilidad de reducir el impacto en esta condición. Bajo nivel educacional, los traumatismos craneales, el bilingüismo. Se ha visto que tener varios idiomas es controversial. Mejora el reservorio cognitivo, pero en algunos casos genera disfunción a nivel del lenguaje, como la lengua materna versus la adquirida, se generan muchos subtipos de disfasia. Aunque generalmente dentro de las cosas que se plantean para nosotros mejorar el reservorio cognitivo está aprender varios idiomas. Entonces ahí llegamos a un concepto, que es lo que es la reserva cognitiva, que es la resiliencia cognitiva. Reserva cognitiva es un concepto estático, es todo lo que hemos adquirido en términos de habilidades cognitivas a lo largo de nuestra educación formal, de nuestros entrenamientos y todo. Pero la resiliencia es esa capacidad de nuestro cerebro de adaptarse a las injurias que nos pueden venir en el tiempo y va a depender de factores socioculturales, biológicos y ambientales. Ya les había dicho que hay formas familiares o esporádicas. Las familiares están asociadas a los genes de presenilina 1, 2 y al gen precursor de amiloide. Y la esporádica, que es la más frecuente, es al ApoE4. Va a depender de los alelos o de las copias de ApoE4 para nosotros desarrollar la enfermedad. Esta gráfica es muy importante y es la que yo creo que uno de los mensajes capitales para nuestra región es impactar aquí en los factores de riesgo, porque ya se ve que la depresión, las cardiopatías, la fibrilación auricular, todos estos factores de riesgo vascular son los que van a impactar en la enfermedad. Sabemos que la enfermedad tiene un curso largo y que hay etapas preclínicas de unos 20 a 15 años antes. Ya nosotros comenzamos a tener elevadores de biomarcadores, depósito de amiloide. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahí a los 40 años podemos tener esos factores controlados o no tenerlos, pues entonces cuando entramos en edad de riesgo,
por encima de los 65 tenemos menos probabilidad de desarrollar. Esta es una diapositiva interesante donde se correlacionan cómo estos diversos biomarcadores, reducción de la beta-42, aumento de la tau fosforilada, el líquido, cómo van aumentando mucho antes del desarrollo o de la presentación clínica. Y de ahí la importancia hoy en día de hacer, ya sean estudios de PET scan, con glucosa para ver las áreas de hipometabolismo, o tracer para ver los depósitos de amiloides, y así la punción lumbar, cómo podemos detectar esta etapa preclínica y de alguna manera con los nuevos fármacos tratar de impactar en la evolución. La cascada amiloide la conocemos, ¿no? La amiloide se deposita en forma de monómeros, de oligómeros, y van a generar disfunción de los microtúbulos, la disfunción de los microtúbulos, disfunción sináptica, y de ahí las diferentes expresiones sintomáticas. También hay formas solubles e insolubles en el caso de la tau, que también van a generar afectación. Y el enfoque de los nuevos anticuerpos monoclonales, en esencia, es reducir esto. Entonces, ¿qué tenemos nuevo? Digamos, la mirada, que nosotros tenemos 3 marcadores. Lo de neurodegeneración, que lo podemos evaluar cuando hacemos el PET encontrando las áreas de hipometabolismo. Biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, disminución de la beta-amiloide, aumento de la tau, y los biomarcadores también de imágenes, ¿no? El PET, todo esto me da una mirada. Digamos que si yo tengo un paciente con un deterioro cognitivo leve, que es la etapa más prodrómica, y yo tengo la oportunidad de hacer esto, para tomar obviamente alguna decisión, porque ahí viene una interrogante, si nosotros no vamos a tener los monoclonales o no vamos a tener estos fármacos modificadores, posiblemente no tenga mucho caso hacerle gastar en estas analíticas, pero el enfoque es hacia ahí. Poder determinar, tenemos un MCI con biomarcador positivo, entonces entrarlo en tratamiento. Esta es una imagen básicamente donde podemos ver las áreas elocuentes que se afectan en el Alzheimer, la corteza frontal, la zona temporal y el precunio y el cíngulo son, si un paciente en un estudio de neuroimagen no tiene, aparte de la atrofia hipocampal obviamente, pero ya sea en resonancia por espectro y todo, si no tiene el cíngulo, es un diagnóstico diferencial, si no lo tiene tomado para otros procesos demenciales, como la frontotemporal dementia o Lewy body, que tienen un patrón arquitectural distinto. Entonces, conceptualmente siempre tenemos que tener en cuenta las definiciones, que es un deterioro cognitivo leve, que es un deterioro en un dominio cognitivo. Puede ser memoria episódica, o puede ser en dominios no cognitivos, la conducta, lenguaje, función visoespacial. Entonces, cuando yo tengo un solo dominio afectado, entonces yo hablo que el tipo más frecuente es el amnésico, que yo tengo un MCI. Un 5 a un 10% de estos pacientes, por cada 5 años que ocurre, van a progresar entre un 6 a un 10%, dependiendo de la serie, más si tenemos beta-amiloide positivo, si pudiéramos comprobarlo. Y ya cuando hablamos de demencia, pues tenemos lo que se llama las 3A, ¿no? El paciente tiene que tener un dominio amnésico más agnosia, aprasia o afasia. 2 de esos 3. También en las demencias vamos a tener síntomas cronobiológicos, insomnio, hiperinsomnia, el sundowning o el síndrome de la puesta del sol, y los diferentes estadios, la fase preclínica, el MCI amnésico, el estadio leve, el paciente comienza a tener confusiones, confunden los ambientes familiares, el sundowning. Ya moderado hay ciertos niveles de mayor confusión, mayor agnosia, se van agregando las afaxias, las dispraxias, y en estadios severos pues ya el paciente está encamado, está infuncional y ha perdido todo lo que son las actividades de la vida diaria. Brack también en el Parkinson lo hizo, pues describió una serie de estadios. El Brack 1, donde la afectación amiloidea es la corteza insular, entorrinal, y luego va pasando, ¿no?
órbito frontal, parte del circuito de Papets, y ya en estadio 4 y 5 pues ya es una fase avanzada. Puse esto aquí, lo del Montreal, porque todos tenemos que tener, no somos neuropsicólogos, cuando nosotros necesitamos ayuda de un neuropsicólogo, pues le enviamos, pero sí nosotros desde una consulta de paciente que viene por fallos cognitivos, tenemos que tratar de tener una escala de valoración. MoCA tiene una ventaja frente a algunas de las otras escalas, y es que tiene mucho enfoque en lo visoespacial, que es uno de los dominios más afectados en Alzheimer, y en lo amnésico. Entonces, se pudiera hablar de unos 4 patrones. Después que yo hago mi evaluación, yo voy a tratar de ver en qué medida uno de estos dominios frente a los demás, la proporción frente a los demás, porque pueden haber multidomains, cuál es el que está más afectado. Si el paciente se presenta con una forma visoespacial, pierdo las orientaciones, las direcciones, un poco de mi anopsia, mi inatención, pudiera ser un Alzheimer, es un 5%, esas formas, atrofia cortical posterior, pero también hay que tener cuidado con otros síndromes que se solapan, la demencia frontotemporal, lesiones vasculares de esa zona. Si el paciente tiene un patrón dysexecutive, pues entonces va a tener un tema, más que todo de los circuitos frontales subcorticales. Tenemos que tener en cuenta la hidrocefalia normotensiva, la demencia vascular que afecta mucho la subcorteza, la forma anómica del Alzheimer, que también puede afectar el lenguaje, es una forma presente. Luego de la amnésica es como el fenotipo más frecuente, básicamente amnesia, desorientación y lenguaje, y ya lo visoespacial. Si es muy disejecutivo el pattern, el patrón, tenemos que pensar en FTD, en frontotemporal dementia. Entonces esos son los 4 patrones: disejecutivo, amnésico, disfunción del lenguaje. O sea, un paciente no va a venir con esto en una forma temprana o quizás más avanzado, con algún correlato de varios de ellos. Pero establecer, recuérdense que el Mini-Mental, cualquier escala que utilicemos, nos da un cross-sectional de qué dominio, pero nosotros tenemos que tener un seguimiento longitudinal, a ver qué agrega ese paciente, qué no agregó, si se quedó estable, para de alguna manera tratar de caracterizar las demencias. Esto en el continuum de la American Academy se planteó cuál es el patrón más frecuente, y ustedes ven que siempre el amnésico es la forma más lógica, luego los problemas de visoespacial, también lenguaje, memoria son otros dominios afectados. Entonces, como la charla es a base digamos, de algoritmo, digamos, un flujograma, tenemos nuestro MCI, tenemos nuestro deterioro cognitivo leve. Hay controversia. Si usted está seguro de que el fenotipo amnésico, el paciente no tiene otra explicación a su deterioro, no tiene tiroidopatías, no tiene déficit metabólico, déficit no nutricional, y usted, bueno, está claro que es un MCI aislado, tiene una resonancia posiblemente normal, entonces usted está ante un deterioro leve, sin impacto, obviamente siempre tiene que estar de la actividad diaria. Entonces, nosotros siempre lo que se nos enseñó es modificar el estilo de vida. Y ahí muchos entraban la vitamina E, ginkgo biloba, el enfoque. Sin embargo, como no podemos hacer biomarcadores, que es el elemento que se agrega, porque lo ideal es que pudiéramos hacer biomarcadores en esta etapa preclínica, deberíamos iniciar de una vez con un inhibidor de colinesterasa, con donepezil, con un solo. Ya en los estadios moderados a severos agregamos entonces memantina. Y obviamente el enfoque a la familia, ¿no? De cómo ir atravesando cada etapa, irlo organizando a ellos, en cómo enfocar. Puede ser donepezil o galantamina o ribastigmina. La ribastigmina tiene una ventaja, sobre todo en parche, que no hace entrada enterohepática y sube a la barrera hematoencefálica al cerebro mucho más rápido. Ya cuando el paciente tiene demencias moderadas, severas, ¿no? Pues sea que lo definamos por Mini-Mental o por Global Dementia Score, entonces sí debemos agregar al inhibidor de colinesterasa la memantina, que está indicada solamente en demencia moderada a severa. Y obviamente también tener en cuenta los síntomas neuropsiquiátricos, que muchas veces son los que llevan a la atención a los familiares,
paciente está agitado, intranquilo, no duerme, tener en cuenta cuáles son los subgrupos de psicofármacos que podemos utilizar dependiendo del síntoma neuropsiquiátrico. Ahí los EARS, en el caso de ansiedad, apatía, citalopram se ha estudiado que mejora la reconexión, la plasticidad neuronal. En la psicosis no hay consenso, pero risperidona se puede utilizar, igual que tiapina, los atípicos, pero siempre retardar el uso de antipsicóticos, siempre tratar de orientar a la familia de cómo utilizar estrategia cognitivo-conductual, porque hay estudios, el estudio CATI, que demuestra que cuando se usan muy tempranamente en un paciente que no lleva antipsicóticos, por a veces impresión familiar, doctor, que no duermo, que se agita, pues entonces hay un aumento en los riesgos de stroke, aumento en caídas, y eso agrava la morbimortalidad. Síntomas neuropsiquiátricos, hay un invention, digamos, todo un corolario de cosas que debemos preguntar a lo largo de un año. El paciente tenía apatía, está afecto aplanado, no se incorpora, todos estos síntomas, depresión, ansiedad. Depresión es uno de los más importantes, porque no se sabe, es un factor de riesgo para Alzheimer. Sabemos que la depresión afecta, estresa el hipocampo, estresa la amígdala, pero también la depresión se puede dar en el curso de la enfermedad, con el signo de apatía, anedonia, y podemos ayudar mucho con los EARS en esos casos. Trastorno del sueño, trastorno de comportamiento. Entonces, llegando al manejo, bueno, pues tenemos un enfoque sintomático, que es el que hemos utilizado toda la vida, ¿no? Y no modifica la enfermedad, pero ayuda con la calidad de síntomas. Ahí tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa, memantina, donepezilo, los parches y la terapia antiamiloide. Memantina ya sabemos, el 2003 fue aprobada en demencia moderada, ustedes ven el score. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que en todas estas enfermedades degenerativas, Alzheimer, enfermedad de Parkinson, Lewy body, hay un déficit en la actividad colinérgica, el núcleo basal de Meiner, todos estos circuitos del leucocerulus y toda esta zona se va afectada. Y de hecho, por eso el enfoque no aminérgico, ¿no?, de los antidepresivos, de la parte cognitiva. En el caso de los pacientes que tienen Parkinson o Lewy body, ellos tienen más déficit, ustedes lo ven acá, de actividad colinérgica, por eso le va bien con memantina, donepezilo, y le va muy mal con antipsicóticos. Ese es un hint ahí como para a veces diferenciar, porque dependiendo de la etapa en que nos llega, si no reconstruimos bien la historia, podemos confundir los síndromes demenciales. Digamos que un patrón aquí de positrón, de cuáles son las cortezas que más se afectan, ustedes lo pueden ver ahí, en el Alzheimer, la corteza parietal posterior, temporal, si es más frontotemporal, la orbitofrontal, ya aquí nos ayudarían los radiólogos. El enfoque ya, digamos, no farmacológico, que debe siempre intentarse, musicoterapia, luminoterapia. De hecho, yo siempre le digo a los familiares, esa conducta disruptiva, trata de ver en qué momento ocurre, cómo tú puedes quizás reforzarla positivamente o no, cómo puedes hacer extinción, si lo refuerzas va a continuar. O sea, quizás es más un enfoque más del cognitivista o del psicólogo, pero nosotros a veces tenemos que hacer de todo, tratar de orientar a los familiares, lectura, juegos. En cuanto a lo neuropsiquiátrico no hay consenso, pero risperidona, ketiapina, son los que más se utilizan, y el escitalopram en los síntomas de ansiedad, apatía. No pasar de 20 miligramos por el riesgo de QT prolongado. Algunos anticonvulsivantes, carbamazepina, ácido valproico, sobre todo para las crisis maníacas, expansivas, llanto frecuente, se pueden utilizar. Para los síntomas cronobiológicos, melatonina. La melatonina, de hecho, aumenta el neurotrofismo. Hay varios estudios. En la práctica, quizá uno no le da tantos resultados. Mirtazapina, a dosis baja de 15 miligramos, nos puede ayudar a aumentar el apetito y a ser inductor del sueño. Es una molécula a tenerla muy pendiente en el enfoque. Y las benzodiazepinas se contraindican porque ustedes saben que aumentan el riesgo de delirio. A veces un paciente estable de su cuadro demencial de repente se torna más confuso. Usted tiene que buscar infecciones de orina, uso de benzodiazepina, buscar un elemento extra que se haya sumado. Todas las guías europeas, americanas, coinciden en el uso de EARS en depresión, agitación, psicosis, los
los antipsicóticos con uso muy cuidadoso, bajas dosis, e ir titrando. Y bueno, ya los anticolinesterácicos en las etapas leves de donepezilo y moderado a severo, agregado a memantine. Ya en el mercado tenemos formas combinadas para reducir la cantidad de pastillas. Pero aquí yo quiero hacer un énfasis en que es como lo nuevo, ¿no? Hacer los biomarcadores, hacer punción, hacer medición de beta-amiloide, de tau. Entonces, ver si ese paciente MCI califica a alguna de estas terapias que no han llegado a en nuestra región, Latinoamérica, pero en algún momento llegarán. Y ya estaríamos hablando de algo que era una utopía, porque todos los ensayos de monoclonales, si ustedes recuerdan, se caían. Sin embargo, en el caso de adaculumab y lecanemab, hubo una separación muy obvia, un 21%, 37% de ralentización. Nos decía el doctor Priest en una actualización en Harvard que él siempre pone este ejemplo a los familiares. Mira, lo que busca este fármaco es, si usted va en un vehículo bajando a 100 kilómetros por hora, vamos a bajar 80, vamos a bajar a 70 kilómetros por hora. Pero imagínense lo que puede significar para una gente muy joven, una forma temprana, utilizar uno de estos fármacos, o sea, mantener la independencia, cierta calidad de vida. Entonces, aquí se han enfocado. Este 2003 ha sido el año como boom de esta terapia monoclonal. Ya a inicio se aprobó el adaculumab, el lecanemab, y estas, pues obviamente, redujeron significativamente, digamos, entre un 20 y 25% la tasa de conversión a etapas más progresivas de la enfermedad. Pero sí hay un elemento, que es donde, como no hay experiencia todavía de mundo real, y es los llamados efectos asociados, los ARIAS. El paciente puede desarrollar edema cerebral, hemorragia, hacer como un patrón encefalopático luego de las infusiones. Por eso tenemos que hacer una resonancia magnética un año previo, hacer protocolo biomarcador antes de iniciarlo, para detectar las microhemorragias. Un criterio de exclusión es que el paciente no puede tener más de 4 microhemorragias. Recuérdense que la amiloidosis genera microblitz. Y si tú tienes más de 4, igual eso aplica para los anticoagulantes en prevención de ictus. Usted debe frenarse porque puede generar un sangrado mayor. Entonces, el estudio de lecanemab, pues fase 3, 1.795 pacientes, MCI o demencia, bueno, con PET positivo, con un biomarcador, y la dosis se calculó a 10 miligramos por kilo cada 2 semanas, son 10 infusiones cada 2 semanas, con una resonancia previa, descartando que no haya microsangrado, y los puntos finales fueron ver si hubo reducción en la carga de amiloide, el ADAS-Cog, que es una muy buena escala como para evaluar, tiene 70 puntos, un poquito más funcional, porque uno de los grandes problemas con los monoclonales es que, ok, te reducen biomarcadores, eso está desde los ensayos iniciales, pero no impactaban mucho en la calidad clínica. Entonces, a medida que se han ido mejorando los protocolos, pues se han mejorado. Acá, digamos, la característica basal del paciente, 80% tenía MCI, 20% enfermedad de Alzheimer leve, y el mini mental fue de un 25 puntos, ¿no? Más o menos moderado ahí, 50 a 90 años, casi todos los pacientes, 76% blanco. Aquí hay una crítica racial. Si ustedes ven, 12% de hispanos, 2 negros. Jeff Combin, uno de los grandes expertos en esto de trials, dice que ese es uno de los grandes problemas en equiparar, homogeneizar, que las poblaciones más vulnerables no tenemos acceso. Usted tiene que tener centros de infusión, hacer los marcadores, y eso es una limitante. El paciente no puede estar tomando anticoagulantes, pero puede ser diabético, hipertenso. Y ustedes ven ahí la gráfica cómo se separan, 27% de reducción, o sea que es significativo. En el ADAS-Cog también, y los efectos adversos que fueron leves a moderados, un poco de dolor de cabeza, no fueron así tan importantes, el grueso de ellos se resolvía en los primeros 3 meses,
Pero si el paciente tiene un área severo es más de 4 microhemorragias, un edema cerebral, pues usted tiene que descontinuar las infusiones y hasta que no resuelva, no acompañe a ese paciente con corticoides y eso, pues entonces no puede reasumir el manejo. Aquí las diferentes infusiones y deben hacerse resonancia a la 5ª infusión, a la 7ª y ya también de salida para uno darle seguimiento. Aquí voy a terminar. Los áreas se refiere a eso, a la microhemorragia y todo eso que hay que tenerlo en cuenta en los controles de resonancia que se van a ir haciendo. Básicamente lo que reducen es la parte del apósito, ¿no?, de los oligómeros, estos anticuerpos, hay como scavenger, una limpieza de estas placas. Y bueno, las futuras enfoques plantean de ir mejorando. El doctor Priest nos decía, bueno, esto es como en la quimioterapia. Cuando iniciaron los manejos de cáncer, los fármacos eran menos selectivos y cada día luego se fueron mejorando. Entonces debemos tener un enfoque esperanzador. Manejar las comorbilidades, y este es el pipeline, antihipertensivos, antimitocondriales, va a haber mucho que decir a futuro en cuanto al Alzheimer. Esta fue una foto que tuvimos allá en Harvard con el doctor Allegri del FLENI, que es un gran neuropsiquiatra, como un recuerdo de lo que vivimos en esa actualización. Me interesó bastante porque hicieron un enfoque más futurista de esto de los amiloides. Todavía están en centros de research. Usted no puede hacerle biomarcadores. La gente pregunta, doctor, pero no. Si usted no va a entrar en un protocolo, no debe de hacerse por consideraciones bioéticas. Muchas gracias.